Era una noche húmeda en Tokio, la clase de noche donde el aire parece contener la respiración antes de que algo grande ocurra. Y ahí estaba ella, Zachary Richardson, la mujer que había visto su carrera arder, desplomarse y renacer como un ave fénix. Un poco inestable en las curvas, pero absolutamente lista ahora, decía el comentarista mientras Richardson volaba sobre la pista. Era más que una carrera. Era un grito, un mensaje, una última oportunidad para demostrar al mundo quién era realmente. Pero para entender esta escena, hay que volver atrás. Mucho más atrás, a Dallas, Texas, donde nació el 25 de marzo del año 2000. Zachary no creció con su madre biológica, fueron su abuela Betty y su tía quienes la sostuvieron, quienes la amarían y empujarían cuando el mundo aún no sabía su nombre. Desde pequeña corría como si algo invisible la impulsara, como si Dios, el destino o su propio dolor la llevaran hacia adelante. En Carter High School se convirtió en un fenómeno. Una chica pequeña, explosiva, con el cabello encendido como si llevara fuego real sobre la cabeza. La gente no recordaba solo su velocidad, recordaba su presencia. Recordaba que, cuando el disparo de salida sonaba, ella desaparecía como un rayo dorado. A los 16 años, en 2016, ganó los 100 metros en los Juegos Olímpicos Juveniles AAU, el mayor evento deportivo juvenil del país. No era solo talento, era hambre, era una determinación feroz que la hacía incontrolable. Luego llegó 2017, su primera medalla internacional con el relevo de Estados Unidos. Oro, un símbolo de lo que vendría. Y entonces apareció LSU, la universidad donde los sueños se convierten en historia. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginó lo que ocurriría en 2019. Ese día cambió su vida. Zachary, con solo 19 años, corrió octubre del 75 en los 100 metros. Un tiempo tan brutal que rompió un récord sub-20 que llevaba 42 años intacto. Se convirtió en una de las 10 mujeres más rápidas de toda la historia, siendo solo una adolescente. Más tarde ese mismo día, destrozó otro récord sub-20 en los 200 metros. Aunque quedara segunda, la marca pertenecía antes a la leyenda Allyson Felix. Y ahora pertenecía a ella. Era inevitable, tenía que volverse profesional. Nike la firmó, se fue a entrenar con Dennis Mitchell, y el mundo parecía listo para convertirse en su escenario. Pero entonces, llegó 2020. El silencio. La pandemia. El vacío. Zachary regresó en 2021 como si el tiempo no existiera. Un octubre del 72. La sexta mujer más rápida de todos los tiempos. Más peligrosa que nunca. Y en junio se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio. Era su momento. Su consagración. Hasta que el mundo se desmoronó. Su madre biológica murió. Se enteró por un periodista. Y en medio de una tormenta emocional insoportable, recurrió al cannabis para calmarse. Dio positivo en THC. La suspendieron. La gran estrella que debía conquistar Tokio, quedó fuera. Ni siquiera la eligieron para el relevo. Desde su casa, vio los juegos que debían haber sido su coronación. Y cuando volvió a competir, terminó última. El público murmuró. Los críticos atacaron. Las redes se llenaron de burlas. Pero ella no cedió. No se quebró. Entrenó. Esperó. Soportó. Y en 2023, llegó la venganza. Una venganza brillante, contundente, inolvidable. Volvió a ganar. Volvió a dominar. Volvió a rugir. Y en Budapest se proclamó campeona del mundo, rompiendo el récord del campeonato con un tiempo de octubre del 65. La chica que lo había perdido todo volvió más fuerte que nunca. Era una guerrera renacida. Pero la historia de Zachary Richardson no es solo una línea recta llena de triunfos. Es una montaña rusa emocional, un viaje donde cada victoria parece siempre acompañada de un desafío igual de grande. Y precisamente esa mezcla, talento, vulnerabilidad y una valentía brutal para levantarse, es lo que la ha convertido en una figura imposible de ignorar. Después de conquistar el título mundial en 2023, Richardson parecía lista para una era de dominio absoluto. Cada entrevista, cada gesto, cada carrera confirmaba que la joven de Dallas ya no corría solo por sí misma, sino por todas las chicas que alguna vez creyeron que tenían que suavizar su voz para ser aceptadas. Zachary demostraba que era posible ser auténtica,
intensa, diferente y aún así ser la mejor. En 2024, su temporada continuó con altibajos. Aunque ganó el campeonato estadounidense y se clasificó para París, sabía que nada estaba garantizado. En la final olímpica de 100 metros, el mundo contuvo el aliento. Richardson salió fuerte, poderosa, confiada, pero al final cruzó la meta en segundo lugar. La plata no era lo que soñaba, pero su reacción lo cambió todo. Levantó la cabeza, sonrió y aceptó el resultado con una madurez que pocos esperaban. Había perdido una batalla, pero no su esencia. Y entonces llegó el relevo 4x100. La carrera que definiría su legado. La salida del último cambio de testigo fue caótica, un pase alto, desajustado, casi un desastre. Pero cuando Zaccari sostuvo el testigo, algo encendió dentro de ella. Comenzó a avanzar con una furia hermosa, elegante, casi salvaje. En apenas segundos pasó de tercera a primera, y justo antes de cruzar la meta, giró la cabeza para mirar a sus rivales, como si dijera: «Aquí estoy. No me fui. No me iré». Ese momento se volvió un símbolo olímpico. El tipo de escena que se recuerda incluso cuando las medallas se olvidan. Pero el 2025 llegó para recordarle que la vida no perdona. En febrero, una lesión la dejó sin ritmo. Luego, un incidente personal en el aeropuerto de Seattle puso su nombre de nuevo en los titulares, pero esta vez no por su velocidad, sino por un conflicto con su pareja, el también velocista Christian Coleman. Aunque él no quiso presentar cargos y ella pidió disculpas públicamente, la situación sacudió su equilibrio justo antes de los campeonatos del mundo. Muchos pensaron que estaba acabada, que los problemas habían regresado para derrumbarla. Sus primeras carreras del año parecían confirmarlo. Cuartos lugares, novenos puestos, tiempos lejos de su nivel. Pero Zaccari, con esa terquedad casi poética que la define, se negó a hundirse. Y entonces, en agosto, llegó Bruselas. Un simple segundo lugar, sí, pero uno que significó mucho más que una medalla. Era la prueba de que estaba volviendo, de que aún tenía fuego. Su sonrisa al cruzar la meta lo decía todo. Todavía no han visto nada. Así llegó a Tokio, al Mundial. No ganó en los 100 metros, terminó quinta, y algunos se apresuraron a decir que su tiempo había pasado. Pero ellos olvidaban algo esencial. Zaccari no es solo una atleta, es una luchadora. Y las luchadoras siempre encuentran una última oportunidad para sorprender al mundo. Esa última oportunidad llegaría bajo la lluvia, en una pista mojada, en un estadio donde miles esperaban un milagro. El relevo 4x100. Y Zaccari lo hizo. El estadio de Tokio vibraba con una mezcla de tensión y esperanza. La lluvia, fina pero constante, caía sobre la pista como si quisiera poner a prueba la determinación de cada atleta. Para muchos equipos, ese clima era una amenaza. Para Zaccari Richardson, era una invitación. Las adversidades siempre habían sido el escenario perfecto para que ella brillara. Estados Unidos arrancó la final del 4x100 con una salida agresiva. El primer tramo fue sólido, el segundo impecable, pero el tercer pase no salió como estaba previsto. El testigo voló demasiado alto, casi se resbaló, y por un instante pareció que todo se desmoronaba. Las cámaras captaron los ojos del público abriéndose con horror, los entrenadores llevándose las manos a la cabeza, los rivales acelerando para aprovechar el fallo. Y entonces, llegó ella. Zaccari recibió el testigo aún desajustado, pero lo tomó como si su vida dependiera de ese único momento. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, sus piernas estallaron en la pista y, con cada zancada, parecía cortar el aire, la lluvia y las dudas. Japón estaba adelante. Jamaica estaba adelante. Incluso Gran Bretaña parecía haber asegurado un podio. Pero Zaccari no mira posiciones, mira la victoria. A mitad de recta ya estaba devorando metros, y a 20 metros de la meta la multitud pasó del silencio a un rugido ensordecedor. Richardson adelantó a las líderes con una potencia que no se veía desde las épocas doradas del sprint mundial. Y justo antes de detener el cronómetro, hizo lo que la convirtió en leyenda. Giró la cabeza, llenó el estadio con una mirada desafiante y cruzó la meta como si fuera dueña del momento. Oro mundial. Un tiempo extraordinario. Un relevo salvado por pura valentía. Pero más allá del triunfo, había algo más importante: redención. El mundo la había visto caer. La había visto llorar,
equivocarse, ser criticada, ser juzgada, ser ridiculizada. Y aún así, ahí estaba, bañada en lluvia, sudor y gloria, demostrando que ninguna caída es definitiva si tienes la fuerza para levantarte. Después de la carrera, sus palabras lo resumieron todo. No soy perfecta. Nunca lo he sido. Pero siempre vuelvo. Su trayectoria desde Dallas hasta Tokio no era una historia de perfección, sino de resistencia. De cómo una joven marcada por la pérdida, la presión y los errores logró convertir su vulnerabilidad en arma. De cómo, incluso en sus peores días, su autenticidad la mantuvo diferente, única, imprescindible. El 2025 no terminaría con récords ni con temporadas invictas, pero terminaría con algo más grande. El reconocimiento universal de que Sha'Carri Richardson se había ganado su lugar entre las atletas más influyentes de la era moderna. Sus victorias no solo inspiraban, sus fracasos también lo hacían, porque mostraban que el camino del éxito nunca es una línea recta. Ahora, mirando hacia el futuro, su historia aún está lejos de terminar. París quedó atrás, Tokio la vio renacer, y todo apunta a que Sha'Carri aún tiene capítulos por escribir. Tiene rivales feroces, tiene temporadas duras por delante, tiene presión mediática constante, pero también tiene un fuego interno que ninguna tormenta ha logrado apagar. Y quizás ese sea el mayor legado de Sha'Carri Richardson, enseñarnos que la velocidad es impresionante, sí, pero la resiliencia es aún más poderosa. Que ganar cuando todo va bien es fácil. Ganar cuando el mundo espera tu caída es lo que define a las verdaderas campeonas. Mientras la multitud seguía aplaudiendo bajo la lluvia, ella levantó el testigo dorado hacia el cielo. Un gesto simple, pero cargado de significado. Estaba agradeciendo, reclamando y celebrando al mismo tiempo. Y en ese instante, quedó claro que aquella chica de cabello ardiente, aquella joven que una vez tembló ante sus propios errores, había encontrado finalmente su voz y su lugar. Un lugar en la historia.